Quiero saludar y agradecer el tiempo de espera en línea a Guido Sac. Guido es director de economía del think tank Fundar. Guido, un saludo muy cordial y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos a ver, Guido, ¿con qué punto más conflictivo identificás la economía de la Argentina? Yo tengo entendido que a vos te preocupa particularmente la inflación. La inflación es algo que si de alguna manera no empieza a controlarse, hace inviable cualquier proyecto de desarrollo. ¿Lo ves así? Sí, efectivamente, digo, nos atenemos a los datos. No hay ningún país en el mundo que haya crecido sostenidamente con estos niveles de inflación. Ujú. Por lo tanto, yo creo y en Fundar tenemos la postura de que es la prioridad número uno en términos macroeconómicos, bajar la inflación. Esto nos pone ante un desafío. La pregunta que quiero hacerte es si entendés que unilateralmente cualquiera que gane el poder, más allá del acompañamiento popular que tenga, puede hacerlo, o se va a necesitar un trabajo tal que va a necesitar de muchas medidas de consenso. El consenso siempre es fundamental y creo que es una de las tareas pendientes que tenemos en Argentina en el último tiempo. Quizás consenso es una palabra demasiado grande. Nosotros nos gusta hablar de mínimos denominadores comunes, justamente porque mientras haya una oposición con el poder suficiente, tiene la capacidad eh, de afectar, digamos, las medidas del gobierno y más aún si la oposición está dentro de la misma coalición. Entonces, claramente hay que tomar muchas medidas. También es cierto que muchas veces los consensos se generan cuando alguna medida empieza a funcionar, ¿no? Digo, es posible que antes de la convertibilidad no hubiera demasiado consenso y a un año de tomarla muchísimo más, y lo mismo en las medidas que se tomaron en 2002-2003. Ujú. Con lo cual, bueno, hay un poco de las dos cosas, aciertos en las medidas y denominadores comunes. Quiero sumar a mi compañera Julieta Rumi también a esta conversación. Juli. Hola Guido, ¿cómo estás? Bueno, vos también hablás de la necesidad de un plan de estabilización. Yo lo que te quería consultar es si crees que el próximo gobierno que asuma sí o sí va a encarar este plan de estabilización. Yo creo que sí, yo creo que lo va a hacer porque, porque ya no quedan muchas más alternativas en una economía con una inflación de 120 anual, 8, 7% mensual o 6 cuando la inflación es baja. Son porcentajes de inflación muy disruptivos para el funcionamiento de la economía y por lo tanto es necesario un plan. Y que de nuevo, insistimos un poco con una postura, el plan de estabilización tiene medidas difíciles, pero reditúa rápido. Es decir, la economía argentina, si logra empezar un sendero a la baja de la inflación, también va a empezar a crecer más fuertemente. Mm. Históricamente, viste que a veces se habla de que hubo planes de estabilización que fueron exitosos, pero en el medio empiezan a funcionar y se relaja, ¿no? El ejecutivo o quien lo esté implementando, porque parece que está controlada la inflación o parece que se controló lo que se quería controlar. ¿Vos ves un riesgo allí en esto de empezar a implementarlo, que sea muy exitoso y dejarlo a mitad de camino? Sí, a ver, hay que entender que las medidas de política económica tienen sentido en un contexto particular y el contexto cambia, y por lo tanto, como el contexto cambia, es posible que haya que cambiar también las medidas. Los planes de estabilización que tuvimos en los últimos 40 años, el plan austral, empezó bien. Es cierto que se relajó en un contexto muy diferente al actual, ¿no? Con un riesgo, digamos, cuando todavía la democracia estaba en riesgo, con lo cual hay algún factor adicional por ese lado. Y en el caso de la convertibilidad, yo creo que fue todo lo contrario. No se relajó a tiempo, Mm. ¿no? Digo, funcionó una receta y se la mantuvo por demasiado tiempo hasta que se tornó insostenible. Con lo cual yo creo que el riesgo es los dos, o relajarte demasiado pronto o no hacerlo a tiempo. Y por lo tanto es tan difícil la tarea, ¿no? Pero bueno, otros países de América Latina lo han hecho y Argentina también tiene la capacidad de hacerlo. Guido, ¿y por dónde pasan las claves, las medidas esenciales a tomar para poder iniciar este camino que va a ser lento? No se pueden garantizar éxitos o resultados rápidos. Es cierto, no se pueden garantizar resultados rápidos, pero sí, si uno empieza a ver un horizonte de que la inflación empieza a ceder, de que la actividad se empieza
bueno, de hecho se ha recuperado la actividad, pero si se empieza a seguir creciendo de maneras más sostenibles, eso ya genera de por sí un alivio. Y contestando a la pregunta, los planes de estabilización tienen que atacar muchas puntas porque los factores inflacionarios son muchísimos, ¿no? Siempre hay un factor muy importante que no puede, que no puede faltar de consistencia macroeconómica, es decir, de ir hacia un sendero de déficit fiscal financiable o incluso superávit si es necesario, que el Banco Central no financie más al Tesoro. Pero también hay que hacer un esfuerzo de acumulación de reservas internacionales. Para eso es indispensable la política productiva también, para fomentar las exportaciones justamente. Lo más difícil que tenemos es alinear precios relativos. Eso significa que hoy las tarifas y el tipo de cambio siguen atrasadas y por lo tanto es necesario ajustarlas y eso puede tener un impacto inflacionario inicial, para lo cual es necesario, por último, políticas de ingresos, es decir, que el Estado logre coordinar a los agentes de la economía, empresas, trabajadores, para que la pelea por los ingresos no se dé en una nominalidad del 100, 120, 140, sino que se empiece a dar en guarismos más bajos. Es fundamental la política de ingresos para que el impacto inicial sobre la inflación sea más moderado y para que los costos se distribuyan de manera más progresiva posible. Sumo ahora a mi compañero Fernando González también a la charla. Fer. Sí, ¿qué Bien, tal, Guido? Muy buen día. Y buen día. preguntarte, ¿qué grado de confianza despiertan en los mercados, crees, los equipos económicos que están presentando los candidatos de la oposición? Básicamente, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Bullrich tiene a Luciano Laspina y a Carlos Melconiano, y como con la Fundación Mediterránea como posibles candidatos a manejar la economía. Horacio Rodríguez Larreta, Hernán Lacunza, que fue ya ministro de Economía, y están también Martín Redrado y Alfonso Pratgay trabajando con él. ¿Qué crees que despierta en el mercado estos equipos de los candidatos opositores? Mira, yo no sé si hay una gran diferencia entre esos equipos económicos e incluso tampoco sé si hay tanta con el equipo económico de otros precandidatos como Massa. Sí, yo he visto una tranquilidad en los mercados financieros cuando el fenómeno Milei empezó a desinflarse, ¿no? Yo creo que eso es lo que generaba mucha inquietud porque claramente la inflación es un problema complejo en la Argentina. Cualquier solución fácil, sencilla, cualquiera que diga que baja la inflación en 1 año, 2 años, está faltando la verdad y por lo tanto un plan de dolarización como el que planteaba Milei, que no solo es indeseable, sino que además era impracticable por la falta de dólares, generaba mucha inquietud digamos, porque uno no sabía qué medidas iba a tomar y cuáles no. Yo creo que hoy los equipos económicos de los candidatos que se perfilan como favoritos generan más tranquilidad que un eventual gobierno de Milei y no sé cuánto mayor inquietud generan entre ellos. La verdad es que, por otro lado, tampoco hay que yo como economista y como analista, digamos, de la economía, tampoco le doy tanta bola a las reacciones del mercado financiero, pues justamente son muy volátiles. Eh, digo, Han reaccionado de manera casi contraintuitivas a partir de cómo se comportaron determinados gobiernos con ellos mismos, con lo cual eh, hay que tomarle un poquito con pinza todo ese ruido que aparece y captar las señales, ¿no? Guido, hablaste al principio de todo el barullo que armó de entrada cuando había mayor fervorización con Milei y el tema de la dolarización. Para mí un falso debate en la Argentina, porque ni siquiera, suponiendo que eso pudiera eventualmente ser positivo, no estaban las condiciones mínimas como para semejante cosa. Pero sí se ha empezado a hablar mucho de la convivencia y hasta circulación legal, peso, dólar. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, eh, a ver, lo óptimo en una economía es que se maneje lo más posible con la moneda local. Obviamente eso en Argentina no está sucediendo porque los argentinos tendemos a ahorrar en dólares y además por fuera del sistema financiero, cosa que también es un problema. Es decir, no solo no confiamos en la moneda, sino que tampoco confiamos en nuestro sistema financiero. Tiene sentido por los eventos que han sucedido en el pasado, pero eso es lo que tiene que dejar de suceder. Es decir, el sistema financiero
No, hay que protegerlo en el sentido de no proteger a los bancos necesariamente, sino proteger a los ahorristas que estén tranquilos que el dinero está seguro y que además no se licúa con la inflación, que hay una tasa de interés que es suficiente para mantener el poder de compra. Yo creo que con muchos años de que esto suceda, de que quien apueste al peso gane frente a quien apueste el dólar, con muchos años el grado de bimonetarismo de la economía argentina va a ir reduciéndose, obviamente también en un contexto de baja en inflación. Ahora, si habría que permitir circulación del dólar o no, hay ejemplos internacionales de los dos, digamos, que han estabilizado y bajado el grado de bimonetarismo de la economía, permitiendo la libre circulación y no permitiéndola. En el caso argentino, por un lado, permitirla podría aprovechar la cantidad de dólares que tiene el sector privado, pero en caso de hacer eso, la regulación tiene que ser muy estricta, pues ya lo vivimos en la convertibilidad, que cuando se salió de ese régimen tan duro, hubo muchos problemas para devolver las deudas en dólares, básicamente, porque cobramos en pesos en Argentina. Si se permite la circulación libre del dólar, hay que regular mucho y de manera diferenciada a las operaciones en pesos. Guido, gracias por el tiempo. No hay por qué, gracias a ustedes. Hasta luego, un saludo cordial. Guido Sac, director de Economía del think tank Fundar.